¿Alguna vez has imaginado el poder que reside en tu mente? Bienvenido y bienvenida a nuestro episodio especial en el cual, junto a nuestro empresario Ignacio Bergers y nuestro neurocirujano Osman Salazar, te llevaremos en un viaje inspirador para descubrir el fascinante mundo del sistema de autogestión cerebral. Es hora de empoderarte y tomar las riendas de tu propio destino mental. Así que, acompáñanos en este viaje. Te aseguramos que al final de este episodio te sentirás inspirado o inspirada y listo o lista para enfrentar cualquier desafío con confianza y determinación. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí dispuestos a desnudar nuestro cerebro para entenderlo y potenciarlo al máximo en nuestro día a día. Y hoy, mejor que nunca decir, autogestionarlo, porque hoy vamos a hablar de eso con nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué tal, Osman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Muy contento. El tema de hoy podríamos decir que es la piedra filosofal de todo lo que hacemos. Creo que también debíamos de llegar a un punto en el que tuviésemos experiencia en transmitir la información, que hubiésemos sentado las bases explicando ya durante más de 70 episodios qué hacemos aquí, cuál es nuestra forma de transmitir, qué es lo que cambia el cerebro y organizar todo eso en un sistema. Y ese sistema es la autogestión cerebral, ese camino hacia el cerebro injodible, el cómo lo vamos a hacer. Y para eso estamos aquí hoy, con lo cual estoy muy contento. Sí, porque este sistema, Osman, está cita hoy porque, claro, es normal, se la pone dura, ha ido ahí creándolo, hemos ido modificándolo después de 70 y pico podcasts, después de un año y pico, después de diferentes productos, clientes, hemos ido puliendo todo este sistema. Y es lo que aplicamos a todo, desde el podcast que estás escuchando hasta nuestra cerebrina de tucerebralnuevo.com, hasta las consultorías que damos a nuestros clientes, las guías, los cursos, todo pasa por este sistema de autogestión cerebral, que como bien decía Osman, es ese cómo que vas a alcanzar tu cerebro injodible. Así que vamos a empezar, Osman, por cuáles son esos fundamentos, esos principios de este sistema. Lo primero es tener claro que tenemos que utilizar a nuestro cerebro como nuestro amigo. Tenemos que ponernos a su favor, hacer lo que juegue en nuestro equipo. Porque si queremos obligar a nuestro cerebro a que haga las cosas como nosotros quisiéramos que las hiciese, pero no como realmente funciona, todo eso está abocado al fracaso. Es decir, palabras como la fuerza de voluntad tienen cabida dentro del sistema, pero no debe ser el principal recurso, porque vamos a perder. Entonces, lo primero es saber que el cerebro ha evolucionado siguiendo las leyes de la física, la química y la biología y tiene cierta facilidad, ciertas tendencias y predisposiciones a sentir, a pensar, a decidir y actuar de cierta manera, porque biológicamente ha evolucionado para ello. Por eso nos gustan más las comidas dulces, por eso nos gusta más lo salado, por eso nos gusta más lo fácil, por eso procrastinamos, por eso no pensamos en el corto plazo y no en el largo plazo. Lo primero es saber que nuestro cerebro proviene de la naturaleza y por muy complejo que consideremos que sea nuestro pensamiento, seguimos siendo, con matices, hombres y mujeres de las cavernas, ¿no? Que es una etiqueta que no me gusta, pero ejemplifica muy bien lo que está sucediendo. Lo siguiente es que, si vamos a empezar por las leyes de la física, la química y la biología, tenemos que entender que es a su través que tenemos que abordar esta gestión cerebral. Y el famoso método DREAMS, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio en otros podcasts, y seguimos por lo fundamental que es la dieta, el reposo, la recreación, la E de ejercicio y actividad física, la A de la actitud de aprendizaje, y esto es fundamental, el saber y tener claro de que nuestro cerebro puede cambiar su estructura y su función a través de mejorar continuamente, la M de meditación y las dos S de sueño y de socialización. Cada una de estas letras va directamente a las bases más elementales. La dieta, mierda entra, cerebro de mierda. O sea, comida de mierda, cerebro de mierda. Si no descansas, el cerebro no deja de ser una máquina metabólica, una máquina biológica. Va a petar. Importante tenerlo en cuenta. Hay que darle mantenimiento. El mantenimiento es el descanso. Ejercicio. El ejercicio mantiene nuestro cerebro activo, no solo metabólicamente, sino que también cognitivamente. Y esto va a el fundamento es el aprovechamiento biológico de los nutrientes a través de la actividad física.
el mantener la famosa actitud positiva, la actitud de aprendizaje, cae por sí mismo. Si estás motivado y si crees que realmente puedes mejorar, vas a mejorar. No requiere mucha más explicación. Pero sí genera un entorno bioquímico a nivel de los neurotransmisores que hace que la información se procese mejor. Y de allí del tener más que actitud positiva. ¿Por qué le llamamos de aprendizaje? Porque las emociones negativas, los eventos negativos, tienen un propósito biológico. Y tenemos que aprender de ellos. Y el aprendizaje es adaptarnos al medio. Por eso es que no decimos una actitud positiva, no, decimos una actitud de aprendizaje, de mejora continua. La meditación regula las vías de los lóbulos prefrontales al resto del cerebro, en otras palabras, del cerebro racional sobre el cerebro emocional, que está más que demostrado que producen cambios estructurales y funcionales positivos en el cerebro. El sueño hace que se consolide mejor toda la información que adquirimos, en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Hay distintos tipos de sueño, distintos ciclos, pero en uno de ellos, sobre todo en el no REM, es donde se produce esta reorganización cognitiva, por una parte, y la limpieza metabólica de los desechos del cerebro por la otra, con lo cual aprendemos mejor y disminuye el riesgo de deterioro cognitivo o demencia. Y el socializar, recordad que nuestro cerebro evolucionó como somos la especie dominante del planeta, no gracias a los individuos, porque cada individuo de la especie realmente es bastante débil si lo enfrentamos uno a uno con cualquier otro miembro de cualquier otra especie, pero colectivamente hemos logrado cosas completamente increíbles. El capital cognitivo global es lo que nos hace ser lo que somos, y socializar regula metabólica, cognitiva y bioquímicamente a nuestros cerebros, con lo cual la puerta de entrada es ser conscientes que la mente se accede a través del cuerpo, y eso sucede en el cerebro, que sigue las leyes de la física, la química y la biología. Sí, claro, esto que decías, ¿no? Al final parece un poco magia, decir, ¿cómo puedo yo coger y sin entrar dentro del cerebro? Porque tú, Osman, sí que entras, tú abres las cabezas ahí cuando haces una operación, ¿no? Y sí que lo tocas, pero nosotros no. Y sin tocarlo, sin embargo, vas a cambiar su estructura y función. Pero es que al final es así, es con esta serie de cosas que hacemos en el día a día que muchas veces nos parecen sencillas o simples, pero no las hacemos después, cómo se va cambiando todo. Y creo que esto que hablabas ahora es muy interesante porque te pone en un estado a nivel cognitivo, como tú decías, muy óptimo para que todo lo demás, la toma de decisiones que tomes en tu día, en tu vida, etcétera, sea mucho mejor. Pero además, creo que en el tema de la autogestión hay una pregunta que nuestra audiencia puede estar haciéndose, que es, ya, pero ¿y qué pasa con esos impulsos? ¿Qué pasa con esas cosas que cuando de repente llegan, a pesar de que yo he intentado hacer lo que tengo que hacer para estar en un estado óptimo, de repente el impulso me puede y esa batalla a lo mejor la pierdo con mi cerebro? Creo que aquí está la parte que tú siempre has dicho, Osman, del autoconocimiento, que es una base de esta autogestión, ¿no? Porque al final en estos impulsos también te va a ayudar mucho. Totalmente, hay que entender que estos impulsos, necesidades o instintos de nuestro cerebro están ahí por un propósito biológico. Y entenderlo es fundamental. No están allí para joderte la vida aunque lo parezca. Están allí precisamente para intentar asegurar tu supervivencia, en el sentido más literal del término. El sentir rabia, un enfado, sobre todo este tipo de impulsos, la tristeza, en otras palabras, las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son una interpretación cerebral de los estados internos del cuerpo. Se activa dentro de nuestro cerebro una serie de cascada de eventos que suceden de forma automática, autonómica, involuntaria, que nuestro cerebro luego interpreta como un estado emocional. Le asigna una etiqueta, le asigna un nombre, si es positiva, si es negativa, si es intensa, si no es intensa. Y esto es a lo que llamamos instintos, impulsos o reacciones. El saber que existen allí es para ayudarte a sobrevivir. El miedo, sin el miedo no sobrevivirías, está ahí para algo. La rabia, el enfado está allí para algo. La tristeza está allí para algo. La frustración, el asco, etc. Esa toma de conciencia profunda de que esa respuesta que tu cuerpo te está dando y esa interpretación que está haciendo tu cerebro puede o no estar ajustada al contexto en el que estás, es lo que hace toda la diferencia. No es que la emoción sea buena o mala, no, sino que esté ajustada al contexto en cuanto a calidad, que te sientas triste cuando hay que sentirse triste, y enfadado cuando hay que sentirse enfadado, y en intensidad. No vamos a estar matando moscas con cañón. O al revés, algo que requiere una respuesta emocional intensa y no la tiene en absoluto. Entonces, lo primero comienza con saber que todo cerebro tiene unas necesidades. Saber que tú específicamente, tu cerebro en concreto, tiene unas necesidades distintas al mío y al de cualquier otra persona.
y a través de darte a la tarea de observarte en esos momentos, registrarlo, documentarlo, analizarlo y tratarlo, que te des cuenta que necesitas tener ese conocimiento primero para saber luego qué hacer con él y cómo gestionarlo. No puedes cambiar algo que ni siquiera sabes qué es. Pero en lo que decías, la batalla con nuestros cerebros, eso es precisamente lo que intentamos evitar en Tu Cerebro al Desnudo. Tu cerebro es tu principal herramienta, puede ser tu peor arma y además en tu contra. Hay que jugar en el equipo del cerebro, más bien. Más que hacer que el cerebro juegue en tu equipo, eres tú el que juega en el suyo. Y hay que saber cómo juega el cerebro para que todo lo que hagamos vaya siguiendo las leyes naturales y no vayamos en contra de ellas, que eso está abocado al fracaso desde el principio. Y para eso, pues, precisamente para eso hacemos todo esto, ¿no? Porque no hay otra manera de que conozcas tu cerebro que con información y conocimiento, que es lo que damos aquí. Y también en esas cerebrinas diarias que ya tanta gente tiene ese hábito y esa adicción a estas pequeñas píldoras de neurociencia que le llegan a su correo cada día. Pero solo le llega a los que están suscritos en tucerebraldesnudo.com, claro. Así que si tú no estás suscrito, te estás perdiendo cada día ahí pequeñas píldoras que precisamente dicen esto que acaba de decir Osman, ¿no? Te enseñan algo concreto de tu cerebro para que la próxima vez que te pase dices, ostras, vale, ya sé que el propósito biológico de esto era este, entonces ahora debería actuar así para abrazar ese cerebro, que sea mi amigo y que sepa gestionarlo bien. Y estamos yendo un poco también hacia atrás, que decíamos, el autoconocimiento es clave para esa autogestión, pero tú siempre has nombrado que aún hay un paso previo que es la responsabilidad cognitiva, ¿no? Hablemos de qué es esto. Exacto. Lo primero es la ignorancia. No todos vivimos en un estado de relativa ignorancia. Afortunadamente nadie lo puede saber todo. La ausencia de conocimiento nos predispone a que si no sabemos algo nos haga daño. Eso se conoce como vulnerabilidad cognitiva. Muy bien. Pero antes de todo esto, el saber y el tomar por bandera de que realmente tenemos la capacidad de modificar la estructura y función de nuestros cerebros y en consecuencia somos los responsables de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro sistema de creencias, valores, actitudes, nuestras motivaciones, necesidades, impulsos, instintos. Todo esto nosotros tenemos un gran margen de maniobra para influir en él y hasta cierto punto nosotros los creamos, los producimos y los modificamos. Esa toma de conciencia de la capacidad de gestionar nuestro cerebro se llama tomar responsabilidad cognitiva, en saber que llevamos las riendas de cómo nuestro cerebro funciona y de cómo nuestra mente se manifiesta ante el mundo. No es algo que sucede de forma abstracta, no, sucede de forma concreta, específica y con un gran porcentaje, no total, pero con un gran porcentaje de capacidad consciente de poder modificar esa estructura y función. Somos responsables de cómo diseñamos nuestro cerebro. Yo creo que este punto es clave porque sinceramente muchos, incluido yo, en determinados momentos siempre tendemos a caer en el victimismo, en pero es que esto es por culpa del gobierno, por culpa del sistema, por culpa del capitalismo, por culpa de Trump, por culpa de no sé qué. Y joder, este cambio de chip es clave porque el saber, oye, que mi cerebro lo tengo yo, que no lo tiene ni el sistema, ni el gobierno, ni nadie, lo manejo yo si soy responsable y si sé cómo. Y hasta que no te convences de esto, por mucho que escuches estos podcasts, por mucho que leas nuestras cerebrinas, por mucho que busques neurociencia en la fuente que quieras, hasta que no te convenzcas de este paso, no vas a conseguir cambiar estructuralmente tu cerebro porque no te lo estás creyendo. Entonces este paso es clave, por eso dice Osman que es la base. Entonces, así tenemos los 3 puntos, Osman, que sería, primero, tienes que tener responsabilidad cognitiva. A partir de aquí puedes empezar con un autoconocimiento de tu propio cerebro, que como siempre decimos es único y tienes que saber cómo es el tuyo porque es único y diferente a cualquiera. Y a partir de ahí vas a ser capaz de autogestionarlo. Vale, imaginemos que ya tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo empezamos a implantar todo esto en nuestra vida? Porque a veces a la gente creo que también se le hace bolo, piensa que el cerebro es algo muy difícil, que es muy complejo y dice, pero yo no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Claro, lo más importante es saber que el cerebro es predominantemente emocional. Y aquí es donde nuestra capacidad de observarnos
disminuye cuando estamos en un estado emocional muy intenso. En otras palabras, vamos en automático, estamos completamente reaccionando. Entonces lo primero es saber que la emoción está allí por una razón y luego ir tomando poco a poco el hábito de observar nuestras emociones. No pelear en contra de ellas. Observarlas, ver qué es lo que las desencadena, qué tan intensas son las respuestas de esas emociones, etc. Qué eventos, qué personas, qué circunstancias, qué características, qué contextos las desencadenan. Y a través de las emociones, porque nuestro cerebro es predominantemente emocional, vamos accediendo a otras áreas de nuestra cognición, como por ejemplo las ideas que nos provocan esas emociones, las situaciones, las personas, las relaciones, cuáles son nuestras creencias, qué valor le damos nosotros a determinadas cosas, nuestro sistema de valores, qué actitud tenemos nosotros ante determinadas cosas. Y este sistema de creencias, valores y actitudes son las que sintetizan la base, las gafas con las que vemos el mundo. Básicamente, el autoconocimiento significa tomar conciencia que todos llevamos unas gafas con las que vemos el mundo e irlas ajustando para que observen mejor cómo yo me relaciono conmigo mismo y con los demás y con el mundo en general. Esa es la primera fase, traer la red atencional que la tiene nuestro cerebro, una red que funciona ahí para poner atención, y la atención es la focalización de los recursos cognitivos en una pieza aislada de información, y esa pieza de información será cómo interactúa mi cerebro con el mundo. Esa es la primera fase. Y luego saber, cuando nos damos cuenta de cómo interactuamos, que son susceptibles de modificarse cada una de estas cosas, volviendo al Dreams. A lo mejor no hemos comido bien, a lo mejor no hemos dormido bien, a lo mejor somos sedentarios y no nos beneficiamos de las endorfinas que produce el ejercicio, por ejemplo, o de la calma y la tranquilidad que genera la meditación y la atención plena, o a lo mejor estamos solos y hace mucho que no compartimos con alguien y no tenemos unas relaciones sociales de calidad, etc. Es importante saber de que gran parte de lo que damos por sentado en nuestra mente realmente es fácilmente modificable con abordar las cosas que son importantes y que son aquellas que alteran nuestra biología. La dieta, el reposo, el ejercicio, una actitud que ya dijimos de aprendizaje, meditación, sueño y relaciones sociales. Y creo que aquí con lo del Dreams, que siempre volvemos, pero es que es clave, cobra más peso si cabe lo que decíamos antes de... Porque mucha gente está pensando, sí, pero es que nombráis lo del Dreams y es muy sencillo, ¿no? La dieta, el deporte, tal, pero ¿por qué no lo haces? Es que es verdad, es que si no tomas esta responsabilidad cognitiva que hablábamos antes, insistimos, por eso no haces el Dream, por eso no haces deporte y te autojustificas y te pones todas las excusas del mundo para de verdad creer que racionalmente tú no tienes tiempo y los demás sí para hacer deporte o para socializar o para el resto de cosas, y al final todo va mal porque la cadena empieza a atascarse y tomar malas decisiones y tienes más impulsos y estás de mala leche y estás peor contigo mismo. Incluso lo que ya se habla muchas veces, Osman, puedes llegar incluso a enfermar, que este es el último paso y también pasa, que la gente Por supuesto. No sabe de eso. Por supuesto. De hecho, aquí entramos a la siguiente fase. Toma de responsabilidad cognitiva, toma de autoconocimiento, gestión del Dreams, de las bases físicas, químicas y biológicas de nuestro cerebro y por tanto de nuestra mente. Y esto tiene que estar alineado con nuestro sistema motivacional. Y el sistema motivacional es un sistema biológico concreto que cada persona tiene, que es intrínseco, que es propio, que tiene un circuito estructural cerebral, un circuito funcional a nivel de neurotransmisores y de vías neuronales, que nos propulsa, nos mueve. De ahí viene motivación, viene de motus, de moverse en el mundo, de ayudarnos a conseguir lo que queremos. Y este sistema está allí en todas las personas. Motivación no significa estar contento, estar alegre, estar feliz. Significa saber qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace querer lo que queremos y lo que nos hace sentir lo que sentimos. Y lo que viene de la gestión es hacer una estructura de incentivos, es decir, de actividades, metas, objetivos y propósitos. Todo esto está fuera de nosotros, es motivación extrínseca que esté alineado con nuestra motivación intrínseca. El cómo hacer eso, para eso evidentemente están los servicios que proveemos. De hecho, cada una de los productos que ofrecemos están en esta línea de la autogestión cerebral. Guía de la narrativa, guía de las accionabilidades.
saber cómo la historia que nos contamos a nosotros mismos modifica la estructura y función de nuestros cerebros, cómo hacer que nuestro cerebro haga las cosas de forma más fácil, ir a su favor y no en su contra. El curso de la motivación, que enseña precisamente cómo montar esa estructura integrada de motivación intrínseca y extrínseca y cómo mantenerla a lo largo de la vida. El Personal Brainer, que es básicamente cómo entrenar el cerebro específico de cada uno para que lo autogestione, enseñar los principios de la autogestión cerebral. Cada una de estas fases lo que persigue es ese ideal de un cerebro perfectamente optimizado, perfectamente gestionado, que es lo que llamamos el cerebro injodible. Es ese ideal, que es un ideal que no existe, pero que nos sirve para avanzar, como dice Eduardo Galeano. La utopía sirve para avanzar. Y como referencia, el nombre del podcast viene que para poder empezar todo este camino, antes incluso de la toma de responsabilidad, empieza por reconocer todos los errores, todas las carencias que tiene tu cerebro. Es poner tu cerebro al desnudo. Todas las personas que estamos en este camino nos llamamos cerebros al desnudo, que es reconocer que por más matices, que por más vestimentas que intentemos ponerle a nuestro cerebro tiene su forma de sentir, de pensar, decidir y de actuar, porque biológicamente tiene una serie de instintos, impulsos y necesidades. Aquí es donde todo comienza. Yo ya me has dejado, Osman. Ya solamente tengo ganas de besar el escudo y despedirme porque después de este pitch ya no se puede decir nada más. Creo que la gente tiene un repaso aquí. Que te suscribas a nuestra cerebrina diaria en tucerebroaldenudo.com. Pero si es que es de verdad, si es que te estás perdiendo ahí una cantidad de píldoras de neurociencia que estamos enviando cada día a la gente que está ahí metida. Que bueno, yo te recomendaría que estuvieras ahí. Así que nada, tucerebroaldenudo.com. Creo que este podcast va a ser muy útil. Buenísimo de todo lo que hemos hablado muchas veces de la autogestión cerebral. Este podcast era necesario porque hemos ido tocando temas individualmente y necesitábamos algo que la gente lo entendiese en conjunto. Así que nada, puedes escucharlo 1000 veces porque creo que es importante que integres bien en tu cerebro todo esto. Y nos vemos a la semana que viene con más mandanga de la buena, Osman. Así es. Y recordar, si no controlas tu cerebro mediante la acción, este te controla a ti mediante la emoción y el pensamiento. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.